Bendiciones, bonita familia de la página Nunca te rindas. Le queremos dar gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que una vez más nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, el cual los consejos de la palabra de Dios nos son útiles para nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual. De antemano queremos darle gracias a Dios desde los estados donde nos están siguiendo en el interior de la República Mexicana, los países que nos han estado siguiendo. Ya contamos los países, son 16 países que nos han estado siguiendo y gracias a Dios por la gracia que nos da la oportunidad de seguir adelante. Te saluda tu amigo el pastor Isaac López. Te saludamos desde la Ciudad de México. Hoy quiero hablarte de este nuevo tema de Mateo capítulo 12, en donde dice la palabra de Dios: y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echáis vuestros hijos? Por tanto, ellos están como vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que venir diario al reino de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de estar buscando la presencia de Dios cada día, cada momento. Nos tenemos que unir en la intercesión, el estar orando unos por otros es muy importante. Empezamos a orar para que luego caigan las fortalezas de iniquidad. Hay una visión que el aceite será derramado sobre las nuevas generaciones y sobre las naciones, sobre nuestra colonia, nuestro municipio, nuestra alcaldía, donde estamos. El anhelo y el hambre que tenemos por el poder de la palabra de Dios. Entonces es el kairos que viene de nuestro corazón. Entonces va y pasa a la iglesia de lo que Dios tiene para nosotros. Un tiempo de alineamiento sobre la iglesia en este tiempo profético. Dios quiere traer una unción fresca para la cosecha. Muchas iglesias nomás engendran y se olvidan de la cosecha. Muchas iglesias nomás engordan y se olvidan de la cosecha. Y empiezan a pelear por la doctrina. Dios dijo: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Esto es algo que las iglesias tienen que recuperar y todo. Muchas estructuras, hoy en la actualidad, muchas estructuras, una estructura que nuestro Señor Jesucristo decidió, que ha decidido con lo de todo lo que ha pasado a través de la pandemia y todo lo que pasó el año pasado y todo, pero Dios va a volver a estructurar. Tenemos que volver a las cosas nosotros como familia. No hubo tal vez música, no hubo órgano. Esto fue un reino y un reinicio para la iglesia. Nos tuvimos que estar en las casas y todo. Entonces ahí podemos ver que el ministerio de Jesús empezó en casas y todo. Entonces en ese tiempo que estuvimos en la casa, meditamos, entendimos muchas cosas de lo que pasó y todo. Entonces tenemos que volver a las casas nosotros como la familia. Tenemos que volver. Ahora viene el momento de salir de la casa para ir por las almas, seguir llevando la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque en el transcurso de la pandemia me guardó, me cuidó, me protegió de todo robo, de todo asalto, me guardó de toda infección, de todo virus, de toda bacteria, de toda plaga. Y seguimos visitando, saliendo a salir. No debemos salir otra vez para volver a caer. Tenemos que salir de la casa a la iglesia y tenemos que ir por la gente para poder empezar a cosechar. Ese es el último año en donde la muerte camina por las calles. En este año la muerte caminó mucho por las calles. A miles de familias que han sido golpeadas, que necesitan conocer del Señor y necesitan sanidad, que oremos por ellos. Es el tiempo de mirar más allá de nuestra capacidad. Por mucho tiempo, el sistema religioso te decía: usted no puede salir, siéntate, sujétate, obedece. Ya no se hacen campañas evangelísticas. Lo peor, solo el pastor puede predicar y no sueltan el púlpito. Y luego no capacitan bien a su gente.
Y todo este proceso perdimos la pasión. Para rescatar a los que conocen al Señor, tenemos que apasionarnos por las almas. Lo primero que queremos es que muchas familias conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Esto es esto que Dios nos trae. Esto es algo de a veces que lo babilónico nos quiere quitar y nos quiere robar las ganas de ir por otros. Dios está restaurando para ganar almas. Dios quiere poner sus ojos en nuestros ojos para cumplir el propósito. Dios hace que caigan las cosas, porque Dios tiene un plan y un propósito. Dios hace que caigan las cosas porque a veces estamos tan enfocados en nuestras cosas y dejamos de ver a Dios. En los procesos nos desviamos del camino y pierden la huella en el camino. En ese tiempo tan duro que pasamos fue una llamada de atención para volver a amarlo a Él y buscarlo. Tenemos que concentrarnos en la cosecha de la manera en que tenemos que tener una concentración. Muchos tienen engorde y no multiplicación. Y nos han hecho daño y nos quitaron los ojos de la cosecha. Hemos empezado a pelear la doctrina por circunstancias que son intrascendentes y peleamos a ver quién es mejor. A veces peleamos más por la religiosidad y por la tradición que en vez de ir y ganar almas, en vez de ir y preparar al pueblo de Dios. Jesús dijo: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Esto es lo que la iglesia tiene que recuperar. Tenemos que salir y empezar a cosechar. Muchos perdieron la pasión por ganar almas y los que queremos por la gente que conozcan a Dios. Dios restaurará el amor en la cosecha. Tenemos principios y hay que saber defender lo que Dios tiene para nosotros, cómo ganar el terreno y cómo ganar ventaja. Hay una casa, un espacio de administración. Ninguna casa dividida puede permanecer. Es la clave que nos mueve como familia en una unidad si queremos vencer. Es como si fuesen a poner un negocio. Papá dice sí y mamá dice no. Es mejor parar hasta que lleguemos a un acuerdo, tomar una decisión unilateral, porque hay un principio de victoria y de permanencia que las decisiones se toman en unidad. La gente decía que Jesucristo estaba expulsando demonios por Belcebú y la gente piensa: ¿cómo puede ser que está sacando demonios por Belcebú? Iría en contra de su propio sistema. He aquí en donde dice: ninguna cosa dividida permanece. Esto se aplica a lo básico, en lo emocional y en lo familiar y en todas las esferas. El papá quiere disciplinar de una manera y la mamá quiere disciplinar de otra manera. Ninguna decisión va a funcionar. El diablo va a aprovechar que hay una opinión dividida, una decisión dividida, y va a meterse en medio de la casa. Qué mal, es un principio que Dios tiene para nosotros de victoria, pero el enemigo va a querer meterse para cuando no hay una buena unidad entre las propias familias y entre las propias iglesias. Entonces el enemigo viene a hacer esto, pero Dios nos va a dar la victoria. El hombre fuerte viene y custodia su palacio y sus bienes y estará en paz. Una casa dividida tampoco prosperará. Entonces, ¿cuánta división hay en la familia? ¿Cuánta división hay en las iglesias? Cada quien quiere jalar agua para su molino, otros no se dejan estructurar, otros no les gusta que les den órdenes, otros no quieren soltar el púlpito, otros piensan que tienen la patente de la revelación y todo. Eso lo aprovecha el enemigo. No solo que el diablo tomará autoridad, simplemente la casa no prospera. Aparece un contexto de autoridad. El hombre fuerte establece sobre su autoridad. Si uno quisiera tomar una casa que está ocupada y si alguien a sí mismo se ve como el hombre fuerte, necesitamos vencer y confrontar la autoridad que le ha
posesionado sobre esa casa. Esto lo vemos en Jesús cuando hace la liberación en Lucas capítulo 11, versículo 22. Pero si llega uno más fuerte y lo vence y le quita su armadura, en la cual confiaba, y de repente sus despojos. He aquí en donde entramos en el pasaje en donde trabajamos como lo que habla en Efesios de la armadura. He aquí habla de la armadura en Efesios, pero también te estoy hablando de Lucas capítulo 11, versículo 22. He aquí habla de la armadura como tal, una armadura completa, y nos defiende y nos protege. Eso es lo que el enemigo quiere, quitarte la armadura, para que ya no tengas esa protección y pueda acabarte más rápido y todo. Esta es la coraza. Está la coraza, la sandalia, la espada, el escudo. Solo aparece 2 veces lo de la armadura en la Biblia, 2 veces esta palabra. Entonces, en Efesios capítulo 6, del versículo 11 al 17, si tú lo puedes leer con más calma, aparecen 6 objetivos. Aparece el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad y las sandalias del precio evangelio de la paz. Esto es la armadura. Pablo decía: tomen la armadura completa, en Lucas capítulo 11, versículo 22. Y en el versículo 22 el diablo dice: voy a entrar y voy a quitar tu armadura. Entonces, cuando ya no hay una unidad, cuando no nos cubrimos en oración unos por otros, cuando no hay esa confraternidad y ese amor entre nosotros, entonces el enemigo entra y les quita la armadura. Por un lado, Pablo dice tomar toda la armadura, y por otro lado, Jesús explica en la parábola lo que el diablo va a hacer: quitarte la armadura. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo mi armadura completa? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuál es la manera en que el diablo nos quita la armadura? Nos quita el yelmo de la salvación. ¿Cómo nos quita el cinto de la verdad? Evidentemente, Pablo dijo: tomen. Hay cristianos que no lo toman, no toman la armadura, no se apropian de los 6 elementos que dijimos Dios para que yo esté seguro y podamos continuar. Y todo. Por un lado, yo quiero guardar mis bienes, mi casa y mi familia, pero por el otro, tengo que estar bien como hombre fuerte, bien armado, para cuidar mi territorio, para cuidar mi familia, para cuidar mi casa, para cuidar mi ministerio, para cuidar todo lo que Dios me ha dado, mis hijos espirituales, todo lo que Dios me ha dado, mis hijos, mis nietos, mi familia, todo, mi nuera, todo, mi familia, mi mamá y todo, mis primos y todo. Algunos de nosotros, mis pastores y todo, algunos de nosotros tenemos acceso a esa armadura, pero también se puede perder por las piezas de esa armadura. Primero nos ubicamos en el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Es como un casco que se usa un soldado, es como un motociclista que se tiene que poner el casco. Si no usa el casco y va en su moto, lo para la autoridad, un policía, por no usar el casco. Entonces ese casco nos cubre, ese yelmo nos cubre la cabeza, y el yelmo te cubre, te protege nuestra cabeza, el frontal, el parental, las vértebras y parte de atrás. ¿Cuál es la estrategia del enemigo para quitarnos el yelmo de la salvación? Eso básicamente es a través de traernos acusación. Entonces el enemigo siempre te va a acusar de todo lo malo que hiciste, de cómo fuiste, y todo tu pasado, tu recuerdo, todo lo que hiciste, siempre te va a acusar. Pero el Espíritu Santo no te va a condenar. Entonces siempre te va a acusar el enemigo. Te va a traer condenación, te va a traer miedo, te va a traer pasado, te va a traer tantas cosas. Entonces va a generar una batalla en tu mente. ¿Te imaginas una batalla en la mente de todo lo que estás pasando, de todo lo que hiciste y todo lo que quedó atrás? Lo bueno, lo malo que hiciste. Imagínate todo esto, esta batalla en la mente. La tierra prometida a conquistar en la mente. ¿Cuánta gente pasa por depresión? ¿Cuánta gente está pasando por ansiedad, por miedo, por amargura, por no saber usar la armadura? Entonces viene el enemigo y te acusa, y si tú y yo hemos experimentado la salvación, te cuesta si realmente Dios te ha perdonado. ¿Cómo? Es que yo hice esto. O le platicas a alguien que no tiene un discernimiento y todo, no, te vas a ir al infierno, te van a condenar, y te está
condenando cada rato. Te acusa y todo, te cuestiona si realmente Dios te ha perdonado. Te cuestiona si fue buena tu decisión o no fue buena tu decisión. Hay una dinámica muy estrecha entre el corazón y la mente. En Efesios, en el diseño de la armadura, podemos entender que ese casco, ese yelmo, tiene que ver y proteger la mente. Tenemos que aprender a proteger nuestra mente. Esto no es fácil, se requiere de una disciplina. Cuando ministramos gente, nos hemos encontrado que su problema no es el diablo, su problema es lo que ellos piensan a ellos mismos. Su problema es cómo trabajan ellos y cómo es su autoestima. El trabajar sobre su mente de alguien es capaz de convertir en su situación actual. Entonces, las batallas en la mente tienen una finalidad. Quiere destruir todo el sistema que viene por fe. Entonces, cuando el enemigo te condena, el enemigo te dice que tú no vas a alcanzar el perdón, que tú no tienes perdón, entonces te quiere robar la fe y te quiere robar la armadura. Usted no podrá trabajar bien si no tiene bien sanada su mente. La mente también involucra su corazón. Cuando hablo de la mente, no hablo de la materia gris como tal, o del bulbo raquídeo, no. Hablo de ese lugar en donde nace la forma de pensar y de recordar, de mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el papel del yelmo de la mente? Es proteger tu mente de la acusación y de la condenación. No acepto la condenación, no acepto la acusación, todo pasado ya fue entregado a los pies de Jesús y todo. ¿Qué provoca la acusación y la condenación en la vida de un creyente? ¿Qué es lo que usted, en vista de su propia experiencia, algo que pueda comentar? Es una forma distorsionada de formar lo que hay. La gente no es capaz de aceptar la verdad que está en las escrituras que hablan acerca de nosotros. Es una realidad y una forma siempre que están viendo la palabra de Dios. Es verdad, pero no la aplican, no la declaran, no hacen decretos, nada más dicen qué bonita palabra, pero no la ponen en práctica. Es tan fuerte la condenación, genera una imagen distorsionada del varón o de la dama, de la hermana, o del discípulo o del Hijo de Dios. Hay argumentos que van a separar, te van a ir separando poco a poco. Los tiempos se ven muy distantes. Una idea al verse separado, muchas cosas que Dios quiere hacer con ellos, ellos mismos piensan que no son aptos para un comienzo. Ellos piensan que no son aptos. Hay un asidero, hay una fortaleza en su mente. Siempre están peleando entre ellos. Lo que Dios quiere de ellos. Pasan su lucha emocional, su lucha psicológica y no lo pueden alcanzar. Todo lo que Dios tiene para ellos. Nuestra vida depende de crear y creemos en la obra de Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, pero no queremos vivir hasta el día en que nos toca morir miserablemente. La idea de Jesucristo nos ha traído una vida eterna. Entonces, si una calidad de vida mejor, Dios quiere traer una calidad de vida mucho mejor a la que teníamos antes. Muchas veces las personas tienen heridas en el alma, tienen una imagen distorsionada. ¿Quiénes son y quiénes son ellos? Y cuando Cristo viene, tú eres salvo, te dice que te ama. A veces hay una lucha. La gente llega a decir, no, es que no me ama. Algo no está bien todavía. Algo no funciona bien. El gran problema es aceptar que Dios ya te perdonó y te amó. Entonces el enemigo lo que va a usar es la acusación y dice, me va a llevar, y todo te llega la acusación que todo se terminó, que todo se acabó, que no hay esperanza, que no hay mañana, que ya estás derrotado, que ya se quebró todo, que ya está destruido. No. La acusación es algo que el diablo hace y te trae condenación para lo que veas como algo natural, y una condenación que te quiere condenar te hace creer
que ya terminaste en condenación. Una persona en condenación es una persona que se aparta de la gracia. Entonces todo el que se condena solo se está apartando de la gracia porque no acepta la gracia de Dios, y el enemigo es a donde te está robando la salvación y te está robando la armadura y la fe. Cuando conocimos a Cristo, nuestros hechos había ignorancia, causaron dolor a otras personas y no nos sentíamos bien. Inconsciente o conscientemente lastimamos mucha gente, herimos mucha gente, pero aún así Dios nos ayudó. Una de las cosas que hace el diablo es que no mires atrás cuando le conviene, pero cuando venimos a Cristo ponemos nuestra mirada atrás, sino pedimos el perdón. Entonces venimos a Cristo, ponemos la mirada atrás para pedirle perdón de todo lo que hicimos. Pedir perdón desde lo que hicimos desde la mañana cuando nos encontramos con Jesús. Para que nosotros pasemos de muerte a vida, tenemos que aprender de todo lo que hicimos en tiempo atrás, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pero el arrepentimiento no es difuso, sino es es algo que te va a ayudar, algo que no está en el arrepentimiento. Mucha gente no acepta el arrepentimiento. Ya Dios los perdonó, ahora falta que ellos se perdonen a sí mismos. El arrepentimiento es el poder de entender en donde yo cometí pecados. Entonces la gente se quiere justificar yéndose en bicicleta a Chalma, yéndose hincado a la villa. Pero ya Dios lo pagó todo. Él te dijo que te perdonaba, pero ellos, no, es que yo no soy digno de que me perdone y todo. Ese es el diablo que te está robando la fe. ¿De qué manera hice? El Señor pidió perdón y si Padre, perdóname si he ofendido. Claro que con toda la seguridad que has hecho, a veces tu manera y de orar hemos ofendido a Dios todavía. El arrepentimiento que el Espíritu Santo trae es claro a nuestro lo que hicimos delante de Dios, de lo que dejamos pendiente. Perdónanos, Señor. Haznos recordar y entremos a cuentas. A mí me ha tocado llevar a Cristo a un arrepentimiento genuino a todos los que hicieron en el pasado. Hasta hay una manifestación de una experiencia del Espíritu Santo cuando se manifiesta, y esta persona y este hombre y esta mujer se dan cuenta que hace 10, 15 años cometió ciertos pecados. Pasó el tiempo y se les olvidó lo que hicieron. De repente hay un pecado de conciencia. De repente el pecado es como una muela tapada que se te olvida si no la sacas. Pero el Espíritu Santo trae un arrepentimiento de repente y entra el pecado. Entonces entra el pecado de conciencia. Una regeneración que pasó muchos años. No te acordabas de lo que habías hecho, pero el Espíritu te pone esa conciencia para que nos arrepientamos de aquello que hicimos que ya se nos había olvidado. ¿Cuántas cosas no hicimos? ¿Cuánta gente no dañamos? Pero aún así Dios nos ama. Olvida algo que hizo, es terrible, porque esto se pone delante de Dios y nosotros nos sentimos miserables, pero Dios te perdona. No hay una forma en que nosotros podamos pasar por el arrepentimiento. Sí, tenemos que sentirnos bien. Un salmo dice: de pecado me concibió mi madre, miserable de mí que soy. Desde mi infancia y desde que estaba en el vientre se inclinó el pecado. Esto es terrible. Esto es lo que es pecado, pero el Espíritu Santo nos redarguye del pecado. Cuando vemos a Dios como Él es tan blanco, sus vestimentas tan blancas, tan limpias, tan puras, cuando nuestras vestiduras de pecado son negras a comparación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que lavarnos con la sangre de Cristo diario, que quite las arrugas, las manchas, y que pase un carbón encendido de nuestros labios. Y el que esté limpio, límpiese más. Y dice el Señor: el que no es conmigo es contra mí, y el que no acepta la guerra espiritual está en contra de las cosas de Dios. Todo lo malo que está en mí, que lo quite. Todo lo bueno que pasamos, Cristo quita esa culpabilidad y quita toda esa frustración de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el diablo? Por ejemplo, hay gente que le gusta conservar sus recuerdos. Y yo era de aquellas personas que conservaba los recuerdos.
antes de que conociera a Dios y después de conocer a Dios. Mucha gente tiene recuerdos de fotografías de su graduación, de sus bailes, cuando asistían a la música. Usaban camisas, usaban ropa, usaban un atuendo para los festivales de música y que participaron en carnavales y guardan todos sus vestidos, sus trajes, sus fotos, los recuerdos, la carta que le dio el novio o la novia, un perfume o algo, pero todo eso es una atadura porque es un recuerdo donde el enemigo te lleva al pasado. Tenemos que quemar y destruir todo eso y todo. Sus disfraces, y un día se encuentra con eso y empieza a mirar y de repente se empieza a sentir mal porque entra el recuerdo del pasado, de todo cómo estaba en ese momento. Ya Dios lo restauró, pero el diablo lo quiere llevar otra vez a la condenación, pero Dios nos ha hecho libres. Entonces dice, se acuerda de lo que hacía y de lo que bailó y participó, no se va a sentir bien y el tipo de conversación que hubo. Es allí a donde el diablo empieza a disparar los dardos de todo lo malo de las personas que eres, y realmente esto habrá resuelto. Quiere decir que el enemigo, cuando tú ves una fotografía o algo de un recuerdo, que si tu esposa murió, que si tu esposo murió, tu abuelo o a tu abuela, o tu novio y todo, entonces ahí te trae condenación y ya Dios te liberó de esa condenación. La salvación es una posición de lo que hace la condenación. La condenación es sacarte de la posición, llevarte a un plano en donde el diablo anula todo lo que es la gracia y te encuentras en tu propia maldad, pero es una maldad que ya trató nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él clavó en la cruz toda esa maldad, pero el diablo la trae delante de ti otra vez para que tú vuelvas otra vez, pierdas la fe, pierdas la armadura, pierdas el yelmo y todo. Entonces, ¿qué hará esta persona? ¿Y qué quiere ser salva? Si yo quiero ser salvo, que como era antes, y de ahí quiere tener mucho cuidado cómo manejas los recuerdos, porque Dios nos va a poner memorias nuevas. Entonces, si tú no sueltas todo el pasado, si tú no sueltas todo el recuerdo, si no sueltas la fotografía de aquella persona que te hirió, que te lastimó, que te hizo daño y todo, entonces ahí vas a estar atado. Entonces Dios quiere ponerlo nuevo, pero como tú tienes eso en la mente del pasado, del recuerdo, entonces no puede ponerlo nuevo hasta que tú sueltes todo eso. Pero el diablo usará los recuerdos viejos. Los recuerdos están asociados con nosotros porque no éramos buenas personas. Éramos gente, ¿cómo te diré? Reprochable. Quizá no fuimos bandidos ni delincuentes, pero sí éramos, no éramos buenas personas. Éramos hijos de ira, éramos rebeldes, había resentimiento, había ira, orgullo, soberbia, altivez, no nos gustaba que nos dieran órdenes, éramos testarudos, éramos gente que pensaba en nosotros mismos y al que le pasara lo que le pasara y que Dios los ayude. Nosotros nos enfocábamos en nosotros, no contaba con nadie más y lo que queríamos era hacer lo que Dios le placía. Hacíamos lo que a nosotros nos placía y lo que nos gustaba, y si no le gustaba a otro, que se aguante. De eso nos sacó Dios. Entonces, la condenación va a volver. Estando en la gracia de Jesucristo, te hace volver a Egipto y te hace volver y caer. Aunque tú estés en Dios y aunque leas la Biblia y aunque oyes, el enemigo de todos modos te va a volver a atacar para que tú vuelvas a Egipto y vuelvas a caer, y te va a volver a atacar con la condenación. Pero yo ya le entregué todo a Dios y toda condenación está bajo los pies de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando una persona que es salva vuelve a pecar y vuelve a caer? Otra vez vuelve a pecar. Una cosa es que volvamos a pecar y otra cosa es que nos volvamos a acordar del pasado. El problema de acordarnos puede abrir las puertas para volver a pecar, nos puede hacer volver a pecar, y este es el lugar en donde Dios nos ha levantado. Personas que caen en el alcoholismo, en la droga, en la prostitución, porque se acuerdan de su primera novia, de su primer novio y todo, y ya casados. Y piensan que al buscar se acuerdan y se meten en las redes sociales y de repente ven una foto y se acuerdan. Todo eso es pura basura, que a donde el enemigo te quiere condenar. Tarde o temprano, esta persona se enreda en el pasado y no lo pueden sacar del lugar en donde está. Yo recuerdo cuando conocimos a Dios, tratábamos todas las cosas que traíamos de nuestra vida vieja. Renueva mi mente,
restáurame. Yo no tengo fotografías de cuando estaba en el colegio y cuando practicaba algún deporte. Yo practiqué un deporte mucho tiempo. Ya no tengo nada de eso. Todo eso lo rompí, todo eso. Destruimos todo. No me interesa esa etapa ya de mi vida. Porque eso no me edificaba. Ahora conozco a Dios como conocemos a nuestro Señor, que nos va renovando. Todo lo que tiene que quedar atrás, tiene que quedar atrás. Eso no era vida, era muerte. Y ahora muchos hablan del Halloween, festejan la muerte. Se ponen a oír música vieja del recuerdo y todo, y de repente acaban llorando. Ven sus álbumes de fotografías, una vieja manera de vivir. Tenemos que renunciar a todo eso. Guardan su traje viejo cuando iban a bailar y todo. Decimos que mal, que la gente se revela y todo. Entonces hay espíritu de muerte que hay que quebrantar. ¿Y qué celebran todos aquellos? El pasado. Tenemos mucha gente tiene sus antiguas copas, tienen botellas de whisky todavía ahí, de tequila, y tenemos cosas que ya no debemos de usar, ya deben de tirar todo eso. Perfumes, cosas que les regalaron y todo. Tengan mucho cuidado con todo eso. Estamos en una vida nueva que hay que hacer para no abrir puertas, tirar todo eso. A veces la gente, pastor, ¿qué hago? ¿Se lo puedo entregar? Sí, entrégamelo para tirar todo eso. Ahí guárdamelo en una bolsa y cuando yo vaya, yo me lo llevo y cancelamos todo eso. Estamos en una nueva vida. Aquí hay un tema. El espíritu demoníaco aún se agarran de las cosas. Si tú tienes todavía esas cosas, ahí hay demonios. Tira cosas que ya no usas. Hay mucha gente le gusta tener ahí tantas cosas de tantos años y ahí está un asidero de demonios. Todos los demonios se agarran de esas cosas, se agarran de un objeto y hay contaminación de los objetos. Básicamente están unidos a una parte de nuestra vida, pero no queda nada en nosotros. Este es el tema por el cual no debemos estar jugando. Es muy peligroso jugar con nuestros recuerdos. Jesús no vino a tapar nuestros pecados, Él vino a borrarlos. Y era algo que no hacía el holocausto en el Antiguo Testamento, al igual que las ofrendas ni el Yom Kippur. Nada podía borrar los pecados, solo los cubría un tiempo, pero vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y perdona lo que era. Cuando uno mira atrás, ya no te acuerdas de tu vida pasada, cómo comenzó cuando aceptaste a Cristo. Ya no tenemos más pasado, esa vieja manera de vivir quedó atrás. Cómo Jesús nos arrancó de la muerte y nos llevó a la vida. Dios trae un cambio tan profundo. El enemigo te quiere llevar hacia atrás y que pongas tu mirada en lo que queda atrás, para que recordemos nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja condición, y te pone que no somos perdonados y que te pone cosas terribles. ¿Y cómo es que Dios te puede perdonar? ¿Cómo así que sí? ¿A poco así te va a perdonar? Pues sí, la condenación está atrás, nunca está adelante. La palabra de Dios dice, dejemos lo que quede atrás. Nosotros vivimos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamado. Cristo siempre nos va a llevar adelante. Nosotros ya no podemos estar escarbando las cosas de atrás. Debemos caminar en santidad interior. Cuando ministramos a alguien nos lleva a resolver cosas, y cuando nos habíamos arrepentido hay cosas tapadas, y por eso es importante arrepentirnos. Ese pecado es borrado y ya no se acuerda más, ya no te ve más en esa condición, pero el diablo te quiere llevarte una vez más a tu pasado para que te distraigas del futuro. Sacas una prenda de X persona, sacas una loción, sacas un regalo que te dieron, y ahí está la atadura que te va a llevar. Tu futuro está escrito. Las tinieblas te llevan al pasado. Ahí está el yelmo de la salvación. ¿Cómo opera el yelmo de la salvación? El yelmo tiene descubierto nuestros ojos, que miramos hacia adelante. Dios quiere salvarnos del pasado, nosotros proyectarnos hacia nuestro futuro. Así nuestro presente es Cristo. Por eso no podemos mirar hacia el pasado, nosotros proyectarnos hacia adelante. Cristo está delante de nosotros, nos llama a su gloria eterna, nos convoca a crecer y avanzar. La condenación te quiere atar al pasado y no te deja avanzar. Y es tropiezo para los que Dios quiere hacer con nosotros.
Entonces, quitar todo ese tropiezo. En Efesios capítulo 6, 17 tomamos la salvación y la aceptamos. Tiene que haber una unidad, hay una lucha para este yelmo que se ha quitado. Quizás es más fácil quitar el pecado cuando no conocíamos a Dios, pero ¿qué pasa cuando pecamos y cuando ya conocimos a Dios? Me acuerdo cuánto cuesta, que es más duro el recordar. Recuerde y recuerde lo que te hicieron, lo que te trae la nostalgia de esta ropa, de este perfume, de este regalo, de esta pulsera, ya suelta todo eso. Es que aquí tengo la camisa de mi papá, de mi mamá. No, ya todo eso, quítalo. En esa época no conocían la verdad, pero ¿qué pasa cuando nosotros conocemos la verdad? A veces nos equivocamos porque cometimos muchos errores. Entonces la carne somos. ¿Y qué pasa cuando una persona peca? ¿Qué pasa cuando esta persona entonces es un simple pecado más y que hace que todo se pierda? Entonces, si ya conoces a Dios y vuelves a pecar, el enemigo va a hacer que todo lo que Dios ganó en la cruz del Calvario se te pierda. Si usted está construyendo un edificio con varias piezas, se da cuenta que en el piso 4, en el piso 5, que se levantó mal una pared o un tabique, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted no tira abajo todo el edificio, ¿verdad? Usted quita el tabique y pone algo nuevo. Entonces, es algo que el diablo quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros pecamos intencionalmente, él tratará de destruir todo tu edificio y esto no tiene sentido. Quiere acabarte. Pero, ¿qué hacemos esto? Lo hacemos porque somos carne, lo hacemos porque dejamos de escuchar a Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Lo hacemos porque estuvimos en el lugar equivocado, lo hacemos por desobedientes y lo hacemos porque somos hijos de Adán. Hay posibilidades de que el día de mañana un hijo de Dios pueda equivocarse, ¿es real? La capacidad de escoger nos toca a nosotros, lo bueno, lo malo. Él te da libre de albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué escogemos? A veces las cosas, ¿cómo se va de nosotros? Usted decide qué es mejor para su vida. La libertad en Dios es un riesgo, es una trampa, porque el enemigo que te quiere robar todo eso. Pero él no quiere autómatas que le sirvan. Él quiere hijos que le amen. Mientras haya libertad, no podemos tomar una mala decisión. No, para nada. En Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta, ¿quién es el que los condenará? Cristo, el que ya murió, fue resucitado, también está a la diestra de Dios, al igual intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, abundancia, peligro, espada o provivienda, los que se acuerdan. Es interesante que dice Pablo, ¿quién acusará al que es santo y justo? Para que haya una acusación del diablo, buscar pecado justo e injustos. Estamos aquí porque somos buenas personas. Pasa el tiempo y la persona se equivoca. Se levantan voces y dice, no, que no se iba a equivocar. Estamos aquí porque alguien tuvo la gracia hacia nosotros, alguien nos estuvo cubriendo, alguien derramó lágrimas para nosotros, para que nosotros estuviéramos aquí, alguien extendió su favor, su gracia hacia nosotros. Por eso empieza diciendo, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos va a acusar a los escogidos? Yo no me escogí a mí mismo, Él me escogió a mí. Y por lo tanto, mi salvación no depende de mí, depende de Él. Y por eso la respuesta de Dios es ¿quién nos justifica? No Isaac López es el que justifica por sus buenos hechos y mi buen hablar o mi buena conducta. El que justifica no es el que ayune 20 días al mes. El que justifica no es usted que tiene que da el 90% de su diezmo de ingresos. El que justifica es Dios, y el que justifica, por lo tanto, lo más importante es que fuimos elegidos, usted y yo. ¿Qué eligió usted conociendo cómo era usted? No solo el pecado.
Él pudo ver en usted que iba a fallar hoy y puede ver que iba a tropezar hoy. Y a pesar de eso, Él lo eligió porque Él escogió, porque nos escogió, porque nos ama. ¿Hasta dónde podemos comprender el amor de Dios hacia nosotros? Usted dirá, ¿cómo me puedo amar a mí? No lo sé. Nosotros mismos no nos amamos a nosotros mismos. Por eso el tema de rechazo por él, si no nos amamos. A veces la gente no se ama a sí misma porque hay rechazo, porque queremos vivir por la seguridad de lo que somos. No, es que yo a nadie le pido nada, yo todo lo que tengo, lo tengo por la fuerza de mi mano, a nadie le pido un favor. Y eso está mal, eso no es así. Se justifican, entonces los cielos y la tierra se quieren unir en tu corazón, pero una cosa que no entendemos, ¿por qué Jesús nos ama tanto? A pesar de cómo fuimos y rebeldes, testarudos, orgullosos, soberbios y todo, Él nos ama. El amor es inescrutable, es inmenso, es alto el amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Él nos eligió y Él nos ama. Esa es la respuesta del amor de Dios. Esto hace que nuestra salvación descanse en nuestra elección, no en nuestra santidad. No hay, y la religión va a traer que la salvación descanse en sus hechos. ¿Quién te puede incautar si Jesucristo te eligió? Tampoco podemos hacer lo que nos venga en gana. Cuando nos equivocamos, volvemos a la cruz día tras día. Una persona que peca no necesita otra cruz, no necesita otro sacrificio mayor, necesita volver a ese lugar donde encontró la gracia una vez, en donde Dios lo tocó, redarguyó su corazón y cambió su vida. Ahí es a donde ya no abras las puertas, porque el enemigo te va a querer condenar. No hay otra manera de ser tan amado, no hay otro sacrificio que no va a volver a morir por nosotros. Él ya lo hizo, una hora perfecta para siempre. El hecho más sublime de los cielos, este es nuestro Salvador, y su sacrificio es suficiente. Lo que hizo antes de conocerlo. Ya no podemos hacer cosas malas porque ya lo conocemos. Hay consecuencias cuando uno peca. Ya no podemos hacer cosas equivocadas porque ya conocimos a Dios. Entonces el perdón, ¿qué es lo que nos salva? Entonces, ¿el enemigo te va a traer condenación? No tiene lugar en nosotros la condenación. Nos va a tocar enfrentar errores. Nos va a tocar restaurar lo que dañamos, pero la condenación no tiene lugar en nosotros. Si usted acepta la condenación, usted está destruyendo la cruz. Si usted destruye la cruz, no hay manera en que se pueda ser salvo. De lo que se trata aquí no es de cuál perfecto vivimos, sino cuál cerca estamos de Dios, porque es ahí a donde nosotros estamos más seguros. Lo que se trata, cómo puedo vivir más cerca de Jesucristo, de lo que puede hacer. Ya no podemos hacer nosotros lo malo, porque ya no. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando vemos nuestros pecados, no nos vemos capaces de salvarnos a sí mismo. Dios es el que nos justifica. Esta acusación que sientes, Jesús te va a ayudar. La voz de la acusación siempre viene como a veces la voz de la acusación viene como la serpiente que acusó a Eva. Se te acerca al oído que ya no hay salvación, que todo se derrumbó, que ya no hay esperanza, que ya quebraste, que no vas a sanar, que ya todo se va a derrumbar, que el mundo se va a acabar, que va a caer un satélite, tantas cosas. ¿Cómo se levantará una voz que te dice, Dios no te va a perdonar esto? Uy, todo eso que no, hombre. Todo eso es malo. Es pura condenación. Les digo, mi respuesta, a veces me dice la gente, es que yo ya no tengo perdón de Dios, es que ¿qué es lo malo que yo hice? Yo le digo, si tú realmente hubieras hecho algo malo, no estuvieras aquí conmigo. El pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo. Si todavía
me doy cuenta de que me equivoqué, el Espíritu Santo todavía está trabajando en mí. Cuando el Espíritu Santo viene y usted ha cometido pecado, Él no le va a traer condenación, Él va a traerle arrepentimiento. Usted se va a sentir, pero no se va a condenar, va a amar la cruz, va a quedar en la gracia de Dios. No escape de la gracia de Dios diciendo, no quiero ir a la congregación, no quiero tomar estudio, no tengo tiempo, estoy muy ocupada, no quiero ir a orar, no tengo ganas de orar, menos de leer la Biblia, y menos que Él me lo dijo, porque caí en esto. El caer en eso es condenación. Si caen, cometen pecado. ¿Debo ir a la reunión? ¿Debo ir a tomar? Sí. Voy porque lo necesito. Necesitamos usted y yo estar cerca de la gracia de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Me atrapa, me guía y me impulsa para adelante. El diablo nos quiere atrapar para hacernos impulsarnos hacia atrás. Te dice, tú no sirves. Mira, pecaste. Siendo líder, retrocediste. Él no te va a perdonar esto. Pero Dios te va a perdonar. Tú no sirves. ¿Cuántas palabras te dice? Con todo esto, el que va en contra de todo esto, él va en contra de la voz de Dios. Eso no podrá soportar a veces. Entonces, el amor de Dios nos justifica y no hay nadie más fuerte que Dios. En su Hijo amado, Él te dice, esta es la hora, este es mi Hijo. Tú dices, ¿por qué te dice, eres mi Hijo? Estaba como el hijo pródigo, es que estaba alimentando los celos. No importa, eres mi hijo. Se fue de tu casa, se fue de la iglesia, es tu hijo. Gasté todo mi dinero en cervezas, gasté todo mi dinero en la zona rosa, y el Señor, cuando tú te arrepientes, dice, eres mi hijo. La gracia de Dios es la misma que nos alcanzó cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites. La gracia de Dios te alcanzó, que está actuando en este momento, que está redarguyendo tu corazón. Al oír esta prédica, está entrando la palabra de vida, más cortante que una espada de dos filos, penetra al cortar y rasga al salir, porque la palabra está llegando a tu corazón. Que Dios te está quitando la condenación. No aceptes más condenación. La gracia está actuando cada día en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque por tu gracia somos salvos y por tu gracia seguimos transmitiendo. Dios te bendiga, hermano de la bonita página Nunca Te Rindas.